la poeta chilena Marinés. El segundo lugar va la Proclama Comunera, el quinto encuentro a cargo de la hermana bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, Ingrid Chicote. Seguimos entonces con Roberto Rosendí de México, tercero con Detja de Brasil, cuarto con Carolina Varela del Valle Cauca, quinto con la compañera Semana 14 de Bogotá, sexto con Isidra de la Vega Atlántico, séptimo con Vivi Bianchi de Brasil y octavo con Luis Aya Manso de Chile. Vamos entonces a dar la participación en primer lugar con la compañera chilena del pueblo mapuche, Marinés Buñuel. Para despedirte lo que quieras, menos Mari Compuche, buenos días a todos. Me siento muy contenta porque cuando comenzamos a participar en este quinto encuentro Vuelven los Comuneros en homenaje al agua, con la coordinación del señor Hernando Artigas. Mi primera participación fue precisamente con el colegio Cristóbal Martínez. Sí, y con el gran maestro Fernando Soto y los otros escritores que estuvimos participando allá. Y hoy, para mí, finaliza también mi participación precisamente con ustedes, porque estoy a 2 horas de volar a Chile, así que me despido muy emocionada, muy agradecida y muy contenta, con mucha emoción. Gracias por esos aplausos. ¡Que viva Colombia! ¡Viva! ¡Que viva Santander! ¡Viva! ¡Que viva Girón! ¡Que viva! ¡Que vivan los poetas! ¡Viva! Gracias. ¡Que viva Chile! ¡Que viva el pueblo Chile! mapuche! Pueblo mapuche, gracias. Bueno, gracias. Como recuerdo, les voy a dejar un mensaje para ustedes, precisamente dedicado a todos ustedes como si fueran niños. Por el hecho de haber participado con niños y llevarme tanta sonrisa, no puede ser menor este mensaje, que en mi idioma a los niños se le dice pichiqueche y en el fondo quiere decir personas chicas, sin distinción de género. Pequeños niños mapuche, levanten su rostro y miren. A ustedes les digo pichiqueche, de piel morena y sangre pura. Jueguen feliz en su tierra, con orgullo les pertenece. No la ganaron en la guerra, son parte de ella desde siempre. Deben cuidar la naturaleza, los animales y aves que quedan, de los árboles. Eviten sacar las cortezas, valoren sus cosas mientras juegan. Aférrense a la tierra con entereza, amarla no es motivo de vergüenza. Unidos la sostendrán con firmeza, liberándola de la maleza. La tierra está seca y débil, el sudor de ustedes la humedecerá. Harán de ella una tierra fértil, renovada como el amanecer. Pichiqueche, escuchen mi ruego. Nuestra tierra se ve desolada. Tal vez no la consideran en sus juegos. Por favor, no la dejen olvidada. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias Colombia, gracias Santander, gracias Girón y gracias a todos los poetas y en forma especial al señor Hernando Artigas, al maestro Luis Orozco y Cristina Gómez. Muchas gracias a todos y a Rosito. Gracias. Quédate ahí, madre. Bueno, muchísimas gracias a la poeta Marinés Buñuel, poeta de la nación mapuche, activista, profesora étnica y tallerista. Vamos a hacer entonces entrega por parte del maestro Hernando García del certificado y del día poética del quinto encuentro Universidad de Escritores. Vuelven los Comuneros, homenaje al agua. Por favor, Cristina Gómez. Bien. Madre mapuche,
con filmando, careca. profunda tristeza, pero más con alegría que hayas estado ayudándonos a echar este quinto grito comunero en procura de ayudarle a la humanidad a construir nuevo pensamiento. Gracias, Madre, por venir. Este equipo que se esforzó durante varios meses para hacer posible este lugar, este encuentro, estos escenarios, fueron para que nos dejaras tu bendición ancestral, para que nos dejaras la fuerza para seguir adelante y decirte, Madre, gracias. Han ocurrido cosas muy bellas en el encuentro de escritores, por supuesto, muy bellas. Y tú eres de esas cosas bellas que le pasó a este encuentro universal de escritores. Te queremos mucho, llévate a tu tierra, a tu nación mapuche, el corazón comunero. ¡Bravo! Muy bien, entonces un fuerte aplauso para nuestra poeta chilena de la nación mapuche, María Inés Coluye. Por favor, un aplauso. Igualmente, a nombre del Rincón del Poeta y de la Casa Cultura de Girón, deseamos entregarle el pasaporte turístico a María Inés por parte de Nicole Camila. Nicole Camila, por favor, le entregas el pasaporte turístico. María Inés, te hacemos entrega del pasaporte del municipio de Girón. Están todos los lugares turísticos para cuando regreses ya sepas dónde ubicarnos y ya sepas dónde organizarse acá en este municipio colonial de Girón. Mira. Está filmando. Muy bien, esperamos que María Inés lleve un grato recuerdo de la nación colombiana, una de las 5 naciones que libertó nuestro libertador Simón Bolívar. Ya nuestra representante de los ancestros americanos. Representante de nuestros ancestros americanos, representante de los comuneros, que ojalá lleve un bonito legado y una bonita misión para que los pueblos unidos en América Latina por fin logremos nuestra segunda y verdadera independencia. A ver, Amparito. Para acá. Allá, acércate, mi vida. Bueno, muy bien, nuevamente un fuerte aplauso de despedida a María Inés, que se va para Chile. Vamos entonces. Y gracias a usted. Cuando para Chile me voy. Bueno, entonces, nuevamente, quinto encuentro universal de